Hola a todos, estamos de regreso otra vez. Estoy seguro de que no se esperaban este inesperado regreso y pues ya hacía falta que escucharan nuestras horripilantes voces desde todos sus dispositivos, desde todas sus plataformas y por supuesto desde sus televisores para todos los que nos están viendo desde YouTube, que recibieron ahí una notificación extraña de un canal que se nombraba Caballeros del Albedrío. Pues somos nosotros. Aquí está a un lado nuestro querido Bones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues comparto tu euforia, muy feliz de estar en otro capítulo de aquí de Caballeros del Albedrío en un especial, porque sí, tampoco nos esperábamos esta grabación. Y pues, sin lugar a dudas, pues va a ser un tema bastante interesante, como nos hemos traído anteriormente, pues es un asesino, una bonita especialidad de la casa. Claro, una filia necesaria. Una filia necesaria para degustar cada noche, ¿no? Que de hecho vamos a cerrar muy bien el marco esta noche, vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque si son seguidores fervientes de este canal o lo fueron en algún tiempo, se dieron cuenta que nuestro último episodio pues fue el de la Horrorpedia, aquel 31 de diciembre para iniciar este año. Y ahora vamos a retroceder en el tiempo, vamos a sumergirnos a una historia de canibalismo, el cual también fue casi nuestro último tema cuando exploramos al caníbal japonés Issei Sagawa, al enanito. Ahí tenemos un recapítulo también muy interesante que pueden ir a checar, que está bastante bueno. Pero antes de que comencemos con todo esto, vamos a decirles el motivo de este regreso. Y esto es porque recién nos dimos cuenta de que llegamos a nuestros primeros 1000 suscriptores en la plataforma de Spotify. Y dijimos, ¿por qué no? Vamos a retomar un poquito. Vamos a darles una pequeña sorpresa a todos esos 1000 suscriptores que ya están en la plataforma. Para decirles gracias. Sí, güey. claro, motivo de agradecimiento siempre de ese apoyo que hemos tenido al inicio de este canal y que ha ido creciendo. Muchísimas gracias. Y que todavía, güey, a pesar de que Han no aguantado, hemos subido, que han aguantado. ha estado creciendo bastante en todas las plataformas, así que seguimos invitándolos a que sigan suscribiéndose, compartiéndolo con todos sus amigos, conocidos y familiares. Y pues, antes de que comencemos el capítulo, recuérdenles a todas nuestras redes sociales. Búsquennos como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues también vayan a buscarnos en todas nuestras plataformas, Como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Google Podcast, Deezer y YouTube, donde van a poder encontrar todos los episodios, además los de nuestro segundo podcast que se nombra La Horrorpedia, donde analizamos algunas películas de culto bastante, no sé, extrovertidas, algo... gore, lo que sea. Van a encontrar de todo tipo en ese programa. Hemos abarcado bastante, sí, hay bastante contenido, hay para todas las edades, bueno, no hay para menores, la verdad, no. en este programa no hay para menores. Si eres un menor, lárgate de aquí, no deberías de estar viendo esto, muchachito malcriado. Pero pues hay variedad de contenidos para los otakus, para los fricos, para todo. Bueno, ahí está el contenido, vayan a checarlo y por supuesto esténse al pendiente porque gracias a este especial van a tener un capítulo nuevo en ese programa para que vayan a esperarlo. Y pues bueno, ya estamos preparados para este regreso, que no sabemos si va a durar, si no va a durar, si va a ser espontáneo, pero por lo mientras esperemos que disfruten este episodio. 31 de diciembre del 2017. José de Jesús López Bautista, de 34 años de edad, volvía a su casa en Los Héroes Tecámac, Estado de México. Esto después de un viaje por motivos personales. Debido a la fecha, era importante que regresara a casa para encontrarse con su esposa, Esther Alicia Castro Lozanilla, de 36 años de edad, y sus dos hijas, Alexandra de 5 años y Loreto de 1 año, con el fin de viajar a la cena de fin de año con los padres de José en Iztapalapa, delegación de la Ciudad de México, de donde era originario.
Mira, de entrada lo que veo es que hay muchos problemas, ¿no? Vienen del Estado de México y radican en Iztapalapa. Ya es foco rojo. Empezamos con zonas peligrosas. Empezamos duro el caso y pues bueno, no sabemos en qué consiste aún, pero mira, son fechas importantes, son fechas en donde algunas personas son eufóricas y otras muchas más son propensas a estar completamente deprimidas, ¿sí, no? Exacto, y esto va a ser importante en el caso, tómenlo en cuenta, pero así de simple vista, las delegaciones y los municipios que estamos mencionando son bastante peligrosos aquí en la Ciudad de México Pues no es por o nada, en el estado. No es por nada, no es por discriminar, pero pues Y desde ahí ya te mete terror. Es que ya se han hecho fama. Pero una vez estando en la fiesta familiar, todo parecía ir muy bien. Solo hasta altas horas de la noche, José de Jesús inició una discusión bastante efusiva con Esther. Los terrenos de la abuela son míos. No, pues con su esposa, güey. Se estaba peleando con la esposa, güey. Los terrenos de tu abuela son míos. Al revés, güey. Esto con el motivo de que el señorito no se sentía muy bien y quería irse. A tal punto llegó el capricho de José que obligó a su esposa e hijas a abordar un taxi rumbo a la unidad habitacional Los Héroes Tecámac, en donde ellos radicaban. En respuesta, su familia comenzó a disuadirlo para que le bajara 2 rayitas a su mamonés, e incluso sus padres se ofrecieron como hospedaje para que la familia se quedara, y a pesar de la propuesta, él la rechazó, pues la decisión de José ya estaba tomada. Pues es que pedo y emputado no saben lo que hacen. Se ponen todos pendejos, güey. No saben tomar y andan echándose las caguamas. Pero no tuvieron nada que hacer, güey, porque tuvieron que verlo partir totalmente emputado. Se subió a un taxi con su nuera y con sus nietas y no se supo más de él. Después de varios intentos de contactar con él, no obtuvieron resultados. Todas las llamadas eran desviadas o ignoradas. Su familia estaba completamente dispuesta a encontrar una solución al problema. Su hermano, Marco Antonio, le pidió que dejara a las niñas para que pasaran la fiesta y después él pasaría a dejarlas a su casa, ya que vivía a los alrededores de la unidad habitacional. Sin embargo, no tuvieron éxito y la velada se arruinó por el comportamiento de que hasta el momento creeríamos que sería un borracho impertinente. Pero creo que es momento de que conozcamos un poco más este sujeto, ya que es necesario informarles que José de Jesús era miembro de la Policía Estatal. Según varias fuentes, estaba asignado al sector periférico oriente. Sin embargo, es un dato que no se puede corroborar al 100%, pero sin duda era miembro de ella. Era miembro de la organización. Sí, de la estatal, güey, los más culeros, güey. Bueno. Que de hecho, ya hemos tenido encuentros con esos perros desgraciados y no ha terminado muy bien en ambas situaciones, pero pues sí, sabes que son unos ojetes, güey, y se pasan de lanza. Ya te va a cargar la verga. Si ves una camioneta de los estatales, te va a cargar la verga. Sí, eso es seguro. Eso es seguro, eso es completamente seguro, pero pues complicada la situación que se vive también en estas organizaciones, ¿no? Porque también se sabe que hay mucha corrupción y pues este es uno de los casos más más significativos y yo creo que también más tapados. Sí, exactamente. Vamos a llegar a ese punto porque esto no es nada bueno para una organización como la Policía Estatal, que es como el miembro de mayor autoridad aquí en México, aparte de los militares o ahora Guardia Nacional. Sí. Entonces, pues es un gran problema, güey, porque inquietantemente durante su periodo activo presentaba comportamientos agresivos e inesperados que de alguna manera ayudaron a que llevara a cabo su indiscutible labor de represión en contra de la ciudadanía. Y que sin lugar a dudas, pues casi todos los elementos de la fuerza policíaca son así, ¿no? Exactamente, güey. Completamente agresivos. Y exacto, te digo, hemos tenido, bueno, nosotros aquí entre nos les contamos que en nuestros encuentros no han sido nada agradables, o al menos en mi caso, pues sí hubo un poco de contacto físico excesivo. Bueno, no tanto así, pero pues sí hubo contacto. Estaban manoseando. Exactamente. Así que tengan cuidado con esos malditos desgraciados.
Pero No mames, güey. Sigue tirándole a la policía, güey. Nos van a caer. me vale verga, son unos desgraciados. No nos pueden hacer nada en este momento. Ni siquiera saben dónde vivimos. Así que podemos decirlo con total libertad. Además, no creo que nos estén viendo. Para empezar, güey. Y desde la central de los güey, policías, te escuchan del otro lado del globo, güey. ¿No crees que te pueda escuchar un oficial de policía? puede ser posible que nos estén monitoreando en este momento. No mames. Pero, hola hola ¿Qué por si tal, acaso. Pero, exactamente, era una persona completamente violenta que iba por ahí parando personas, excedía de su cargo, güey, golpeaba gente. Me suena el pan de cada día, güey, la neta. Sí, es lo que se vive todos los días. Desafortunadamente es así en todos los rincones de este mundo. Porque esto no solamente se concentra aquí en México. En muchas partes del mundo existe esta corrupción, existe este sobreexceso de los policías. Exacto, güey, el productor ahí está diciendo. Dominio de poder, esa es la palabra precisa para decir. El poder del el estado represivo, las fuerzas militares. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Exacto. Pero después de recibir varias denuncias en su contra por este excesivo uso de su poder, fue separado del cargo unas semanas antes de la fiesta de Año Nuevo, detonando una nueva oleada de comportamientos agresivos que se iban a ser descargados ahora en su familia. Sin embargo, los días siguieron transcurriendo y la cuesta de enero estaba invadiendo los hogares mexicanos. Aquel incidente de Año Nuevo parecía perder importancia, a pesar de la insistencia de la familia de José de Jesús para saber qué había sido de él y de su familia. Fueron a buscarlo a su casa y bombardeaban su celular con llamadas, pero no había respuestas. Y claro, no había otro lugar donde buscarlo, pues recién lo habían despedido. Fue hasta el 6 de enero del 2018 cuando José se comunicó con la cuñada de Esther, con su cuñada, mejor dicho, Alejandrina, que era la hermana de Esther. Esto con el fin de conocer el paradero de su esposa. Alejandrina se sorprendió demasiado, pues no sabía que su hermana estaba desaparecida. De inmediato, José colgó el teléfono y no volvió a contestar. Ahí ya vamos a tener nuestros primeros dotes sospechosos. ¿Qué verga está pasando? Como que le está marcando para saber el paradero, si él fue la última persona con la que se fue. Hasta ahí. Claro, no, vamos por en la supuesto, línea. era un desempleado. ¿Qué más podía hacer que estar en su casa, pues maltratando a la mujer, ¿no? Claro ejemplo de machismo y Claro. pues de lo que está mal, ¿no? Dentro de México. Desde que te estoy contando la anécdota de lo que está pasando el 31 de diciembre, solamente por un caprichito, obligó a las niñas y a su esposa a subirte a un taxi de mala muerte en una fecha que no es tan viable para tomar taxis ni Ubers ni nada de ese estilo, porque pues si de por sí te cobran caro, güey, además Claro. no son muy muy seguros en esas Mexican épocas. culture. Pero desde ahí vamos viendo que tiene ese tipo de comportamientos y hasta dónde puede llevar su agresividad o su explosividad del momento. Pero durante los siguientes días la preocupación iba en aumento, a tal punto que Alejandrina se armó de valor y contrató a un cerrajero para que pudieran botar la chapa de la puerta e ingresar al domicilio. Pero se llevaron una tremenda sorpresa cuando José salió por una ventana y les pidió que lo dejaran de molestar, ya que no iban a encontrar a Esther, pues lo había abandonado junto con las niñas. Sin embargo, no sería una explicación muy razonable. Pues para mí sí, güey, porque, o sea, todo el mundo lo abandonó como perro por su temperamento, güey, ¿por qué no también lo hubiera abandonado a su vieja? Podría ser. Pudo haber sido. El comportamiento que estaba teniendo de que primero te marco para preguntar dónde está, y después me dices que te abandonó. Entonces, ¿cómo sabes que te abandonó, güey? Si ni siquiera al principio sabías que dónde estaba, güey, ¿sabes? Ah, pues tú ya te aventarás el choro, güey, pero pues el punto es acá verte inocente. Pues trató, pero no lo logró el pendejo, porque gracias a esto, o sea, no se quedó muy tranquila esta Alejandrina por lo que le estaba contando. No, muy bien.
muy bien esa parte del actor del familiar, muy bien. Además, no iba a ser una razón tan buena, porque si lo hubiera abandonado, el primer lugar al que hubieran llegado sería a la casa de su hermana, ya que su demás familia radicaba en Sonora, de donde ella era originaria. Entonces iba a ser un poquito complicado que se desplazara hasta Sonora, güey. No, sí, es que no tuvo ingenio, carnal, la neta. Además, Alejandrina, al elevar sus sospechas sobre José, decidió acudir con la madre de este para comentarle toda la situación, y al ser tan extraño el caso, decidieron acudir al Ministerio Público a levantar una denuncia por la desaparición de la madre y de las hijas. De inmediato se giró una orden de investigación, pero no crean que fue por lo eficiente de nuestro sistema de seguridad, sino porque habían estado recibiendo varias denuncias sobre un sujeto que estaba prendiendo una fogata al interior de su casa en la unidad habitacional Héroes Tecámac. Pirómano el muchacho. Güey, alguien estaba prendiendo, los vecinos se asustaron, empezaron a oler a quemado, vieron que estaba saliendo humo negro de la casa y empezaron obviamente a levantar sus reportes con los bomberos, con la policía, y por eso dijeron, oye, me estás levantando una denuncia por desaparición de este domicilio y me están hablando por que están un güey aquí quemando cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? Este sujeto pues, se quiere deshacer de algo, ¿no? Pero mira, yo también tuve... lógico. Es que ahorita me pongo a pensar que... yo tuve un vecino que se fue al techo a quemar su ropa. Exacto. Que andaba quemando su ropa, güey. Y lo que él estaba haciendo era exactamente eso, quemar ropa. Porque algunos vecinos desde sus ventanas, güey... Es que apesta, cuando quema ropa apesta esa madre, ¿no? Es recomendable quemarla. Güey, tiene muchos colorantes, tiene muchos químicos y también eso, pues es que huele a culero, güey. No es 100% algodón, a menos que sean playeras blancas y de ese material. También llega a oler culero, pero no tanto como una prenda con colores, güey. Pero es indiscutible el olor de ropa quemada, güey. Sin embargo, personas desde sus interiores de sus domicilios empezaron a divisarlo por las ventanas de que estaba prendiendo una fogata y de inmediato se hizo presente la movilización policíaca y de bomberos para poder controlar el siniestro, con un rotundo éxito, para después empezar con el cateo y a encontrar el origen del problema. Mientras los ministeriales investigaban en la primera planta, se encontraron con un José que iba descendiendo de las escaleras con un cuchillo. Incluso tenemos un video del momento exacto en el que van entrando los policías y este pendejo va bajando las escaleras. Bueno. Ay, anda en pijama, güey, bien fresco. Bien fresco, exacto. Y los policías intentan controlar la situación de primer momento con el típico acento chilango de hey carnal, baja el arma. Venimos en paz. Oye, no, somos compañeros, hermano. Exacto. Bro, homie. Le piden que tire el arma, además le dicen que ellos no están dispuestos a hacerles daño porque mencionan lo siguiente, y cito: sabes que no te haremos nada, tú fuiste compañero. Sin embargo, los oficiales insisten en continuar la inspección del lugar y si no encontraban nada se retirarían sin ningún problema. Incluso es el momento oportuno en donde los oficiales preguntan por el paradero de su esposa e hijas, a lo que José contesta que se habían ido desde el 2 de enero. La situación comenzaba a subir de nivel, pues a continuación El homie arremetió contra los oficiales. Exacto. Pues el Holmes, José, comenzó a pedir desesperadamente que se marcharan todos los oficiales. Y al hacer caso omiso a su petición, se abalanzó en contra de ellos con el cuchillo. Uno de los oficiales accionó su arma y José cayó tendido, pues la bala había impactado en su pierna y de inmediato fue sometido y esposado. Eso. Más tardó en tardar... Ahí güey. Sí, más tardó en entrar esa bala en su pierna que lo que tardó en confesar. Pues les mencionó a los oficiales que la historia de su familia era falsa, pues él las había matado. Los oficiales continuaron analizando el domicilio, hasta llegar al segundo piso donde la situación se tornó macabra. Pues al acceder al primer dormitorio se toparon con una escena dantesca,
pues los cuerpos de Esther, Alexandra y Loreto estaban en el dormitorio cubiertos por una cobija, la cual desprendía un olor fétido, pues momentos antes dichos cuerpos habrían servido para iniciar el fuego. Lo curioso de la escena es que los cuerpos ya se encontraban en estado de putrefacción. Sin embargo, estos serían cubiertos con cal, jabón y cloro, con el cual José de Jesús intentaba ocultar el olor. Bueno, pues es que el muchacho no supo qué hacer después con los cuerpos. Exacto. Vemos un claro ejemplo de un asesino completamente desorganizado. Exactamente. Pues no, sin planeación ni nada, Sin ¿no? planeación. Nada más compulsivo, por compulsión. Exactamente, ves que encajan todas las piezas del rompecabezas. Vemos un ataque totalmente compulsivo que no supo qué hacer con los cuerpos. No era un asesino serial, porque los asesinos seriales tienen toda una metodología. Ya saben cómo van a actuar, cómo van a practicar el delito y cómo se van a deshacer del cuerpo. Esos malditos son lobos que cazan. Exactamente, pero en este caso vemos a una persona que actuó por compulsión y que terminó pagándola a su familia, güey. No supo qué hacer con los cuerpos y de alguna manera muy deshumanizada, como vulgarmente podríamos decir cuando encuentras un perro muerto en la calle les avientan cal. Intentó hacer la misma acción, güey, y vemos la deshumanización de este pendejo. Pues sí, o sea. Era su familia, güey. Vemos que pues que está mal de la cabecita, güey, algo se rompió dentro del Otso. Algo no sabemos qué pasó en esa cabecita, hay algo mal, eso es seguro, porque nadie en sus completos sano juicio haría eso, y menos con su familia. Este es el punto donde les pediré un poco de paciencia, porque todavía no entramos a lo macabro, ya que los detalles de los asesinatos son tan brutales que podrían asquear o poner de malas a más de uno, ya que el hecho de matar a su propia familia no fue suficiente, pues una vez que los peritos habían llegado a la escena, pudieron notar que la cabeza de su esposa Esther había sido separada del cuerpo, además de que la madre e hijas les habían extraído los ojos post-mortem. Alexandra, la hija mayor, tuvo un terrible destino, ya que era indudable que había sido desollada por el estómago y sus órganos habían sido extraídos. Lo inverosímil de la situación fue darse cuenta que dichos órganos estaban depositados en una cubeta de 20 litros con más cal y cloro. Por último, su hija menor, Loreto, de tan solo 1 año de edad, había sido desmembrada y rociada con las mismas sustancias. Inmediatamente los peritos comenzaron los trabajos para poder llevar a los cuerpos y comenzar con la investigación, mientras que José de Jesús fue trasladado a un ministerio público para determinar su situación jurídica, ya que era irrefutable que él había sido el responsable por el crimen. Es así que comenzó el interrogatorio para determinar con exactitud el motivo del delito. Sin embargo, astuta y casualmente, para este momento todos los detalles de aquel brutal asesinato se habían desaparecido de su memoria. Negó con severidad que él fuera el responsable, a pesar de no recordar ni un instante de lo que había ocurrido el día de fin de año. Por este motivo, fue trasladado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para que recibiera su juicio de ley. Fue hasta el 13 de enero del 2018 que sucedió la primera audiencia. Lo interesante llega en el momento en el que José de Jesús tenía que subir al estrado y relatar la declaración frente al juez. Pero el muy hijito de puta se negó a decir una palabra. Insistía en su inocencia e incluso su abogado exigió al juez que se le realizara una prueba psicológica para determinar el estado mental del inculpado. Pues la verdad es que me da mucha lástima, güey, porque parece que veía muchas películas de estas, de la ley y el orden, y todo lo relacionado hacia lo jurídico. Exacto. Y pues vemos claramente que sí, también estuvo premeditado el momento del asesinato, todos los detalles, eso de haber sacado las vísceras, haberle sacado los ojos, güey, no parece tener ningún sentido a simple vista. Eso de los ojos, No, los claro demás... que no. De las vísceras, pues igual y sí, ¿no? Para desaparecerlas de alguna forma. Exacto. Y pues,
lo que quiso hacer es fingir demencia, ¿no? Exactamente. Para no terminar en una penitenciaría, sino en un psiquiátrico. Exacto. Una estrategia pues bastante clásica en los Estados Unidos. Exactamente. Pero aquí en México, hermano, no mames. Vemos que estos 6 meses de inactividad no te han afectado, todavía tienen los datos bastante precisos porque es justo lo que quiso hacer el pendejo. Está sabroso. Pero pues esta historia, pues como tal, ya no la sabemos, como dices. Son 2 constantes bastante repetitivas en todos los casos de asesinos mexicanos. Sabe a eso. O los atrapan por suerte o en su gran mayoría por equivocación. Y que una vez estando presos intentan deslindar su responsabilidad por la cláusula de demencia, exactamente, güey. Intentan decir que estoy loco, güey, no supe lo que hice, y en vez de que los manden a una penitenciaria o un reclusorio, los envían a un centro psiquiátrico donde tienen más comodidades, pueden ver a su familia, incluso tienen más libertad, güey. Entonces, pues es una estrategia bastante clásica, pero pues a este sujeto se le iba a caer completamente el teatro unos meses después. Pues, estando en prisión preventiva, José decidió declarar. Les mencionó a los oficiales y jueces que años atrás, cuando conoció a su esposa, no tenía ningún problema. Su relación era bastante unida y, de hecho, durante los 7 años que duró su relación, todo había estado bien, a pesar de los cambios de domicilio, ya que, como te lo mencionaba, ella era de Sonora, y mientras él estaba en las fuerzas estatales, creo que tuvo un viaje hacia esa zona, conoció a Esther y pues ya estando allá vivió un tiempo. Después se mudaron a la Ciudad de México, al domicilio de sus papás, y bueno, ahí viene todo, la boda, el casamiento, los hijos, nace su primera hija, esta Alexandra, y de ahí deciden tomar la decisión de sacar una vivienda por medio del crédito Infonavit en esta unidad habitacional de Tecámac. Pues claro, ya tenía carrerita en las fuerzas, era más fácil sacar una casita. La verdad es que todo hasta el momento antes del 17 de diciembre estaba bien dentro de él, entre comillas. Exacto. Pues había tenido una vida normal. Exacto. Pero como te digo, la llegada de sus hijas llegó a confirmar pues, todo lo que era su relación. Estaban completamente unidos, en armonía, tenían una buena, pues digamos, estabilidad. Relación. Cuenta que unas semanas antes de la noche de fin de año, comandantes de la Policía Federal los separaron de su cargo, entrando en una espiral de depresión que, como les mencioné, detonó una nueva ola de agresiones e incrementadas. Incluso José comenzó a probar el mundo de las drogas, ya que era la manera más efectiva de contener sus problemas. El consumo de estas incrementó exponencialmente sus actos de violencia en contra de sus familias. Poco a poco se dio cuenta de que tenía que encontrar una nueva manera para sobrellevar sus problemas. Así que se unió a un retiro espiritual en Tlaxcala con el fin de dominar sus emociones. ¿En dónde se tragó? Entonces aquí podemos darnos una idea de que estos tipos de retiros espirituales en su mayoría llegan a ser retiros de ayahuasca o retiros de sapo, este tipo de drogas naturales que son bastante alucinógenas. Mira, me voy a dejar de drogar aquí y voy a drogar en un retiro a ver si funcionan las drogas. Exacto, güey, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, en algunos puntos llegan a ser buenas, pero no son recomendables en el caso de que llegas a tener un problema psicológico, porque en ese caso pueden llegar a detonar o a exponenciar ese problema aún más. Entonces vemos que aquí llegan a coincidir esos patrones de que tenía un problema psicológico y que después de este retiro espiritual donde pudieron consumir este tipo de sustancias, se creció exponencialmente su ira, güey, incontrolablemente. Definitivamente. Dicho retiro terminó el 31 de diciembre y por este motivo pudo llegar a la fiesta de Año Nuevo. Sin embargo, una vez que inició la discusión con su esposa y salieron del domicilio de Iztapalapa, la discusión se extendió hasta llegar al domicilio de Tecámac, mientras sus hijas se dedicaban a jugar. Sin embargo, la charla no llegó a ningún lado y se fueron a la cama. Es ahí donde la ansiedad o problemas de emociones en José detonaron algo en particular, pues mencionó que comenzó a escuchar una voz que no pertenecía a este mundo en su cabeza, muy al estilo del hijo de Sam, David Berkowitz.
Fue así que despertó durante la madrugada y se dirigió a la cocina. Tomó un cuchillo y regresó a su habitación. De inmediato se colocó en una posición incómoda para impedir el escape de su esposa. Sin embargo, la corpulencia de José impidió que pudiera hacer algo. La amordazó y comenzó a apuñalarla en 16 ocasiones en el estómago, hasta que la resistencia en el cuerpo de su entonces esposa se apagó. De la misma manera se dirigió a la habitación de sus hijas, en donde, haciendo el uso de una almohada, sofocó a las niñas de 5 y 1 años hasta que les arrancó el último aliento. Después, tomó los cuerpos inertes de sus hijas y los trasladó a la habitación donde se hallaba el cuerpo de su esposa. Depositó los cuerpos a un lado de ella, donde, según la versión de José, cuenta que inmediatamente se llenó de arrepentimiento, y para demostrar cuánto lo estaba, tomó la inteligente idea de sacarle los ojos a los cadáveres de su esposa e hijas. No mames, qué arrepentimiento. ¡Qué arrepentimiento, güey! Qué arrepentimiento. Todo esto para después pasar una noche de pijamada familiar junto con los cuerpos. No mames, güey, ¿te imaginas? ¿Quieres pizza? Güey, esto es bastante fría. tocado, güey, porque ya empezó a tener unos dotes necrófilos. Está retorcidamente mal este pobre sujeto. Al día siguiente, José se dispuso a desaparecer toda la evidencia del crimen. Fue el momento donde decapita el cuerpo de su esposa e hija mayor. Sin embargo, no sería tan fácil desaparecer los restos. Cambió de plan y comenzó a desmembrar el cuerpo de las pequeñas, extrayendo los órganos, que serían lo mismo que encontraron en las dichas cubetas de 20 litros. Pero al ser una tarea complicada, tardó más tiempo del esperado, y los cuerpos comenzaban a descomponerse y a brotar un aroma bastante peculiar. Es porque no tenía práctica. Cualquier otro asesino que se dedicara a destazar carnes, no mames, güey, son unos expertos. Es por esto que toma la decisión de rociar en los cuerpos estas sustancias de cal y cloro. Sin embargo, el olor era incontrolable y los vecinos comenzaron a percatarse de él. Es por este motivo que el sujeto comenzó a incendiar algunas pertenencias. Creía que sería mejor que oliera a calcinado que a muerto. No mames, güey, está loco, güey. O sea, lo único que estuvo haciendo era llamar más la atención. Pero en su retorcida cabeza creyó que era la mejor estrategia para, de paso, deshacerse también de la evidencia que podía inculparlo. Pero fue el momento en donde la policía allanó su domicilio y lo arrestaron. Después de esta confesión, José se mantuvo en observación psiquiátrica hasta que 11 meses después, el 7 de diciembre del 2018, se pudo determinar que se encontraba en sus plenas facultades mentales para poder recibir un juicio. Fue encontrado culpable del delito de feminicidio en agravio de su esposa y sus hijas, razón suficiente por la que el juez de Ecatepec lo condenaría a cadena perpetua, además de pagar una multa con el concepto de reparación para la familia de su exesposa Esther, valuada en 1.330.701 pesos. Bien, y otra multa al Estado con valor de 441.800 pesos. Sin embargo, estuve rondando en todas las fuentes que hay en internet, en los videillos. Ahí tenemos uno muy famoso, el criminalista nocturno. Y pues otros tantos güeyes que intentan hacerle ahí como la copia, dicen básicamente lo mismo. No hay mucha información sobre el caso, pero lo interesante es que aquí llegamos a una parte que él menciona sobre los exámenes de ingreso a la policía, que me pareció un punto bastante acertado para este caso, porque vemos que no se aplican bien estos exámenes psiquiátricos para poder ingresar. Tienen que estar en sus plenas facultades mentales para poder brindar un buen servicio a la ciudadanía, entre comillas, digamos, que sabemos que no va a suceder, pero al final de cuentas este no es un caso aislado. También podemos verlo en Estados Unidos. Todo el racismo que existe es porque no se aplicaron una buena prueba psicológica, güey. No aplicaron una prueba congruente para poder brindar un buen servicio a la ciudadanía. Vemos que la policía es un fraude, hermano. Es un fraude. Anarquismo. casi estás incitando a la rebelión. Cáguense en la próxima. Desde el inicio del programa está rebeliendo contra las fuerzas policíacas, güey. Está
terminando de arremeter con las fuerzas policíacas. No, o sea, te digo, me parece un buen punto que destaca este carnal de que hace videos, que claro. dice que pues obviamente no se aplican correspondientemente estos exámenes. Sí. Pero pues sabemos que vivimos en un país donde vale verga todo, güey. Sí, que nunca se van a aplicar bien esos exámenes. Vemos cómo reclutan ahí personas en el metro y tienen sus campañas de güeyes con su disque sombrerito y de únete a la fuerza policial y pendejadas, güey. Se ve que son novatos que entraron hace una semana, güey, y los pusieron a repartir volantes para que ingresen a las Fuerzas Armadas, güey. ¿Para qué? Para que se siga creando pues, el esquema piramidal que es la policía. Entonces no hay ningún control, no hay ninguna medida. Cuídense también de los policías que son unos ojetes. Pero es una cruda realidad que nos atiende no solo aquí en México, sino también en otras partes de Latinoamérica y del mundo. Y hay que destacar un punto bastante interesante que muchos de los videos hacen de notar. Porque como tal no dije el nombre de este sujeto, que es José de Jesús López Bautistas, alias el Caníbal de Tecámac. Aquí hay que poner en tela de juicio si en realidad hay que decirle el caníbal, güey. Ajá, sí, claro, porque por supuesto. En los archivos periciales y en todas las noticias que existen, solamente en los medios que son de nota roja, amarillistas, se llega a rescatar que este sujeto era caníbal y por ese motivo mantuvo los cuerpos de sus hijas y su esposa para poder irlos desmembrando e irlos comiendo de a poco. Pero pues claramente vemos que no, porque o sea, un caníbal piensa, güey, y le dice, voy a meter la carne en el congelador, güey, si no se me va a echar a perder la carne, güey. Hemos traído otros casos de caníbales que exactamente hacen lo mismo. No hemos visto ninguna foto, ningún indicio, ni en los informes periciales que indiquen que faltan restos de partes de cuerpo o que hayan encontrado solamente los huesos de la víctima. Claro que no, güey, estaba totalmente los órganos en las cubetas y los cuerpos ahí desmembrados. Calcinados. No había señas de canibalismo, no intentó comerlos, no había partes en un sartén como es típico en otros caníbales, como el caníbal de la Guerrero, sí, como claro. El Issei Sagawa. Claro que, o sea, ya tienen partes preparadas o ya tienen ahí los restos de huesos, pues, hechos para hacer carbonito o carbón, calcio para las plantas. En el caso del mayor caníbal de la historia, que es Jeffrey Dahmer, también él tenía un cierto tratamiento a los cuerpos porque se los comía, porque los guardaba en su refrigerador e incluso cuando la policía incautó su domicilio, encontraron de todo tipo de piezas de cuerpo, güey, penes, ojos, lenguas, de todo tipo en colección, una colección. Exactamente, entonces hay que cuestionarnos si realmente hay que otorgarle el nombre de caníbal. Puede decirle el feminicida, el monstruo, no sé feminicida. O el parricida, no sé si esté bien dicho ese título. El loco de Tecámac. El loco de Tecámac. Bueno, hay muchos nombres que podríamos darle, pero caníbal sí está muy amarillista, está en plan como para vender la nota y que justamente así vamos a nombrar el capítulo. Y justamente nosotros también la vamos a vender así. Exactamente, pero hay que ponernos en tela de juicio de si realmente era un caníbal. Pero bueno, eso es todas las inquietudes que tenemos del caso. Ahí está completamente una crueldad de este sujeto. Estaba totalmente tocado. Tenía problemas psicológicos, eso es seguro. Claro, completamente. Y los que pagaron pues fueron las niñas que no tenían ninguna culpa ni su esposa. Reflexión del día. ¿Qué puedes hacer con una persona de este tipo? Si no quiere tomar asistencia médica, pues aléjate porque no hay otra opción. Sí, corre, porque no sabes en cualquier momento cuándo pueda suceder uno de estos casos. Desafortunadamente, esto es al azar, güey. Y este es uno de los casos más, un número más. Uno más. Puedes ser atacado por un asesino serial que ya estés premeditado para él, o bien en un ataque de este tipo, de ira, de enojo, de sustancias que vinieron a destrozarle más la psique. No lo sabemos, así que con mucho cuidado con este tipo de sospechas que tengan de estas personas. Es mejor correr que terminar mal, güey, ¿sabes? Bueno, no sé, ¿sabes? Porque igual si te pones a correr cuando ves a un judicial, güey, te puede cargar más, entonces
Aguas, piénsalo bien. En el caso de judicial, no corras, porque vas a parecer más sospechoso y te van a meter una putiza. Pero eso ha sido todo por este capítulo especial, por nuestros primeros 1000 suscriptores en nuestras redes de Spotify. Gracias. Y que los invitamos ahora a que vayan a todas nuestras redes sociales, porque si esos 1000 personas que ya se suscribieron a Spotify ya se hubieran ido a suscribir a YouTube, donde tenemos ya casi 500 suscriptores, ya estaríamos monetizando en este momento y ya podríamos tener más posibilidades de tener este podcast más seguido. Y no solo eso, ¿no? Sino que también aparezcan los capítulos anteriores ya completos en plataformas, ya que solo nos aparecen los 20 primeros. Claro, si podríamos monetizar ahí en YouTube, pues podríamos Vamos tener a todas ir las posibilidades abiertas para que les entreguemos un mejor contenido. Ya podrían tener todos los capítulos disponibles en todas las plataformas para que no tengan inconvenientes. En Apple Podcast, que nos ha estado rechazando constantemente porque somos negros, ese es nuestro caso. Somos demasiado negros para estar en Apple Podcast. Te fallé, Bill Gates. Nos falló Bill Gates a nosotros, es un racista, es un ¿cómo se llama? Un supremacista ario, lo vemos. Sí. Y pues no hay de otra. Tenemos que sobrevivir con lo que tenemos, pero por favor vayan a apoyarnos en todas nuestras redes sociales. Porque esto es Latinoamérica. Y vayan a seguirnos a Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter e Instagram, así como en todas nuestras plataformas. Ahí está, vayan a seguirnos en Spotify, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, pues ahí está todo. Ahí van a encontrar todo. También la Horrorpedia, chéquenlo todo, esperen el siguiente capítulo que se va a estrenar en los siguientes días, porque vamos a traer una película exquisita y bastante musical. Así que esténse al pendiente de todo lo que vamos a estar subiendo en próximas fechas y pues coméntenos qué les pareció este regreso inesperado. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Nos largamos? ¿Ya no volvemos? Pues no sé, coméntenos qué les parece. Y la verdad es que pues estamos muy contentos de grabar otro episodio más, otro asesino más, un patrón más. Y pues ya, ¿no? Y pues ya, eso ha sido todo por el capítulo de esta noche. Recuerden que nosotros fuimos Caballeros del Albedrío. Mi nombre ha sido Abel. Y yo he sido Bones. Y los escuchamos en el siguiente episodio de otra posible fecha especial de Caballeros del Albedrío. Hasta el siguiente especial. Hasta la próxima.